Muy bien, chicos. Pues a ver, vamos a empezar con la clase de hoy. Esta clase de hoy es bastante importante porque pues hoy vamos a ver básicamente muchísimas cosas, bastantes cosas. Ahora vamos a ver unos conceptos que pueden ser un poquito confusos, pero pues vamos a verlos de una manera un poquito más clara, ¿no? Ahora, pues vamos a empezar con phrase. Now, a phrase is a combination of words that give more information about the subject, action or event in a sentence. O sea, básicamente una frase es la combinación de palabras que dan información extra, o que dan más información, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 frases importantísimas. Tenemos noun phrases, verb phrases, adverb phrases, prepositional phrases, and adjective phrases. Ahora, adverb phrases y adjective phrases tienen otros nombres. Por ejemplo, tienen adverbial phrases y también tienen adjectival phrases, pero pues todo se resume a lo mismo. Entonces, en este caso, pues vamos a ver aquí ejemplos. Por ejemplo, la combinación de Pedro y María, eso ya me está dando una noun phrase. Tenemos I'm playing, que es su auxiliar, y el verbo en gerundio. Tenemos verb phrases. Y en este caso tenemos adverb plus a phrase. Tenemos really well. Ahora tenemos prepositional phrase, on the bus. Y tenemos adjective phrase, que en este caso es very interesting. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a tener muchísimo cuidado aquí para pues irlas identificando. Ahora, una oración se compone de muchas frases. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una oración, voy a poder combinar a Pedro and María. Imaginemos que aquí dice are. Pedro and María are playing really well. Entonces ahí yo combiné 3 frases diferentes para crear una oración. Ahora, eso es lo que es una frase. Esto es importante porque hay situaciones o hay momentos en donde nos podemos confundir un poquito entre los términos de frase, oración y precisamente lo que vamos a ver ahorita, cláusula. Ahora, la cláusula o clauses es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque pues digamos que son varias y a veces es un poquito confuso de saber cuál es cuál, ¿no? Ahora, una cláusula or a clause consists of a subject and a verb. They are divided into. They are part of a sentence, ¿ok? Ahora, lo más importante es que una cláusula siempre tiene su sujeto y su verbo. Ahora, en este caso, nosotros tenemos 2 cláusulas importantísimas. Tenemos una an independent clause, una cláusula independiente, y también tenemos a subordinate clause, una cláusula subordinada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Pues muy sencillo. Independent clause has meaning on its own. Tiene significado por sí misma, ¿no? Entonces por ejemplo, tenemos John is never around. En este caso, pues aquí, si lo separamos y lo ponemos individualmente, tiene significado por sí mismo. Entonces tiene John is never around. Entonces así es como podemos identificarlo. Ahora, la subordinate clause doesn't have meaning on its own. No tiene significado por sí mismo, ¿no? O sea que si yo lo separo de mi oración, no va a tener un significado que tenga pues sentido en esa forma, ¿no? Por ejemplo, John is never around, ok. When you need him. Entonces, when you need him, en este caso no voy a poder tener un significado individual, o sea, no se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque si nada más tengo when you need him to do what. Entonces aquí es donde pues podemos ver cómo la subordinada depende totalmente de lo que es la independiente. Entonces así es como nosotros podemos verlos. Tenemos oraciones que se mantienen por sí mismas y tenemos cláusulas que pues dependen de otras, ¿no? Esta cláusula que es subordinada siempre da información extra acerca del resto de la oración. Por ejemplo, John is never around when you need him. Todo esto es información extra. Por eso es que no se mantiene por sí misma. Y por eso es que siempre depende de la cláusula principal, ¿no? Ahora también tenemos subordinating conjunctions. O subordinating conjunctions son básicamente lo que nos permite hacer cláusulas subordinadas. Por ejemplo, aquí estamos utilizando when. ¿Ok? Entonces, las subordinating conjunctions son las más populares. Tenemos once, while, when, whenever, where, wherever, before and after. Estas son como que las más importantes. Y aquí es como las podemos tener, ¿no? Ahora, vamos a continuar con las demás, porque esas son las más populares. Pero también tenemos todas estas. Ahora, todas estas son todas nuestros subordinating conjunctions. Ahora, en este caso, aquí es donde nosotros podemos ver que pues si normalmente vemos oraciones que empiezan con algún tipo de a conjunction like this, entonces yo puedo decir que es algo que está siendo subordinado, ¿no? Entonces, siempre va a depender de algo
principal, o sea, de una cláusula independiente. Entonces tenemos aquí after, although, as if, as long as much as soon as though. Ahora, un truco es que no tenemos que memorizarnos así de que todas, así que digas, no manches, son muchísimas. No. En este caso, siempre es importante que veamos el patrón. Por ejemplo, si empieza con as, lo más seguro es que es una cláusula subordinada. Si empieza con WH, for example, when, whenever, where, whereas, wherever, whether or not, while, lo más seguro es que también sea una cláusula subordinada. También tenemos that y than, entonces podemos hacer como que diferentes trucos. Ahora, todo esto yo se los voy a mandar para que pues ustedes lo puedan ir trabajando poco a poco. Ahora, en este caso, si yo veo alguna oración así es como yo me doy cuenta que está siendo subordinado, ¿no? Entonces, así es como nosotros también podemos evitar ciertos errores que nos pueden surgir. Porque a veces esa cláusula subordinada, when you need him, a veces puede ser un poquito más completa, pero por el hecho de que tenga su subordinating conjunction, eso es lo que hace que pues no cuente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿no? Ahora, precisamente es que por eso vamos a ver relative clauses. Ahora, relative clauses es bastante importante porque a relative clause is used to add extra information about the main clause. Ahora, las cláusulas relativas es algo muy sencillo. Es muy sencillo. En este caso tenemos dos diferentes tipos de relative clauses. Tenemos defining y tenemos non-defining. Ahora, defining relative clauses, esta información o la información que vamos a proveer siempre va a ser necesaria para entender el significado de la oración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos they are the students. ¿Ok? They are the students. Mi cláusula va a empezar con who. ¿Ok? Who passed the test. Ahora, si yo quito who passed the test, mi oración no va a tener mucho sentido. Entonces la información es necesaria. Esta información es necesaria para que yo entienda todo el contexto, ¿no? Y lo mismo sucede con oraciones un poquito diferentes, ¿no? Y ahora tenemos non-defining relative clauses. Ahora, non-defining relative clauses es básicamente lo opuesto. The information is not necessary to understand the meaning. Entonces, the students who pass the test are studying in the library. Todo lo que está entre comillas, todo lo que está entre comas, no va a ser necesario. Entonces, todo eso es información extra. Por ejemplo, yo puedo decir the students are studying in the library. Si yo quiero agregar información extra, the students who passed the test. Entonces, así es como yo puedo ver toda esa parte. Ahora, en este caso, tenemos estos pronombres. Todo lo que tenemos aquí es that, who, which, whose y whom. Todos estos son pronombres. ¿Por qué? Porque también sustituyen al sujeto, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos that, who, which, whose y whom. That es el que utilizamos para cosas generales, ¿no? O sea, si quiero hablar acerca de personas, muy bien, lo puedo utilizar. Si quiero hablar acerca de cosas, lo puedo utilizar. Sujetos y objetos, también lo puedo utilizar, ¿no? Si yo quiero ser un poco más específico cuando se trata de personas, I'm going to use who. Who, it's always going to be for people. Y también tenemos which. Which is going to be for things, animals, subjects and objects, ¿ok? Básicamente aquí which exclusivamente se utiliza para things and animals, pero hay que tener un poquito de cuidado porque también se utiliza para sujetos y objetos, ¿no? Recordemos que el sujeto es cualquier cosa que hace la acción y el objeto es cualquier cosa que recibe la acción, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa parte. Ahora después tenemos whose. Whose va a ser siempre de posesión. Entonces hay que tener cuidado ahí porque luego nos podemos llegar a confundir entre whose, whom y who. Entonces tengan cuidado porque pues aquí obviamente la pronunciación se parece, but we have to be careful with this part. Now whose it's always possession, so we have to be careful with it. And then we have whom. Whom it's always used to indicate objects, ¿ok? Ahora, whom es un poquito especial porque pues lalísticamente pues no se utiliza muy seguido. No se utiliza muy seguido porque pues hay como que otras formas de decirlo. Obviamente en cuestión escrita se utiliza un poquito más, pero aún así tenemos que tener un poquito de cuidado con esta, ¿no? Pero perfecto. Entonces, estas son nuestras cláusulas relativas. Estas son nuestras frases y estas son nuestras cláusulas en general, ¿no? Todo esto es súper importante que tengamos un conocimiento general de todo esto porque nos van a ayudar muchísimo a resolver ciertos ejercicios que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, be careful with this part. But, anyway, ya lo podemos dejar aquí por hoy. Y entonces, vamos a continuar en el siguiente video con
otro tema. So, see you, take care. See you.